Después de la batalla de las Termópilas, el avance persa parecía imparable. El rey Jerjes I, al mando de uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos, cruzó el Helesponto, arrasó Beocia y tomó Atenas. La ciudad fue evacuada y luego incendiada. Grecia estaba al borde del colapso, pero en medio de la desesperación surgió una última esperanza. La flota griega, liderada por el astuto estratega ateniense Temístocles, preparaba una trampa en las aguas estrechas de Salamina. Allí, en un angosto canal entre la isla y la costa del Ática, cientos de trirremes se alineaban para enfrentar a un enemigo muy superior en número. Lo que estaba por ocurrir no era solo una batalla naval, sino el punto de inflexión de toda la guerra. A mediados del año 480 a.C., tras el sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas, las tropas persas, bajo el mando del rey Jerjes I, continuaron su marcha hacia el sur. Jerjes, monarca absoluto del imperio persa, había reunido una coalición de pueblos bajo su estandarte, con la intención de someter a toda Grecia. La resistencia en el paso montañoso solo retrasó lo inevitable: la caída de Beocia y la entrada del ejército persa en el Ática. Atenas, centro político y naval de la Hélade, fue evacuada casi por completo por mar. Su población, siguiendo las recomendaciones de sus líderes, se refugió en las islas cercanas. El ejército persa ocupó la ciudad vacía y procedió a incendiarla, destruyendo templos y viviendas. La humillación de la polis era completa. Pero mientras la ciudad ardía, una flota de más de 300 naves griegas se concentraba en la isla de Salamina. Era una coalición precaria, formada por ciudades-estado habitualmente enemistadas entre sí. Sin embargo, un objetivo común las unía: detener al invasor en el mar, donde las ventajas persas podían ser neutralizadas. Allí entró en escena un personaje decisivo: Temístocles, político y comandante ateniense, conocido por su inteligencia estratégica y su habilidad para influir en los demás. Él sabía que una batalla en campo abierto era inviable, pero en un estrecho, la desventaja numérica podría convertirse en una oportunidad. Así comenzaron los preparativos para una de las batallas navales más importantes del mundo antiguo. La flota griega, reunida en Salamina, estaba compuesta por unas 370 trirremes, naves ligeras, rápidas y maniobrables, impulsadas por 3 niveles de remeros. Aunque eran inferiores en número frente a la flota persa, contaban con una ventaja crítica: el conocimiento del terreno y la motivación de quienes defendían su tierra natal. El mando supremo recaía nominalmente en Euribíades, un comandante espartano elegido para mantener la unidad entre las ciudades-estado, aunque la verdadera mente detrás de la estrategia era Temístocles. No era un aristócrata tradicional, sino un político de origen modesto, que había apostado por la expansión naval de Atenas años atrás. Su insistencia en construir una poderosa flota fue, en ese momento, la clave de la supervivencia griega. La flota persa, por su parte, era imponente. Entre 600 y 800 naves, incluyendo embarcaciones fenicias, egipcias y jonias, comandadas por generales designados por Jerjes I, quien observaba desde tierra firme, instalado en un trono improvisado sobre una colina en la costa para presenciar la batalla. Temístocles sabía que enfrentarlos en mar abierto sería un suicidio. Por eso ideó un plan: fingir división entre los griegos y enviar mensajes secretos al rey persa, sugiriendo que algunas ciudades estaban listas para rendirse. Esto convenció a Jerjes de atacar lo antes posible, creyendo que podía aplastar a la flota aliada antes de que se dispersara. Así, los persas cayeron en la trampa. La noche anterior a la batalla, la flota enemiga comenzó a moverse hacia el estrecho de Salamina, creyendo que atraparía a los griegos sin salida. Pero lo que les esperaba allí no era una retirada, sino una emboscada cuidadosamente planeada. La madrugada del 29 de septiembre del 480 a.C., la flota persa avanzó silenciosamente hacia el estrecho de Salamina. Sus comandantes confiaban en una victoria rápida, pero lo que no sabían era que Temístocles había posicionado las naves griegas en formación dentro del canal, donde la superioridad numérica persa se volvería una desventaja. El estrecho de Salamina era angosto, irregular y encerrado entre la isla y la costa continental del Ática. Allí, las grandes formaciones persas no podían maniobrar con libertad. Las primeras horas del combate fueron caóticas.
Las naves persas, avanzando en columnas demasiado apretadas, comenzaron a entorpecerse entre sí. Algunas colisionaban, otras se desviaban de su ruta, perdiendo la coordinación. Las trirremes griegas, más livianas y manejables, aprovecharon cada abertura. Atacaban en escuadras organizadas, embistiendo los costados de los barcos enemigos con sus espolones de bronce, rompiendo tablones y hundiendo naves antes de que pudieran responder. Temístocles había dispuesto a los atenienses en el centro, a los espartanos y aliados dorios en los flancos, y a las naves de Egina y Corinto como reserva. El despliegue no solo era táctico, era un símbolo de unidad en medio de la fragmentación habitual del mundo griego. Mientras tanto, desde la colina frente al mar, Jerjes I observaba cómo su flota comenzaba a desmoronarse. Una figura destaca entre los comandantes enemigos, Artemisia I de Caria, reina y aliada de los persas, que comandaba 5 naves. Su actuación fue tan destacada que, según Heródoto, impresionó incluso a Jerjes, quien no reconocía su identidad desde la distancia, pero elogió su audacia al verla maniobrar hábilmente en medio del caos. En pocas horas, más de 200 naves persas habían sido destruidas o abandonadas. El mar estaba cubierto de restos y cadáveres. Los supervivientes nadaban hacia la costa o eran recogidos por embarcaciones auxiliares. Al final del día, los griegos no solo habían vencido, sino que lo habían hecho con una contundencia inesperada. La flota persa, desmoralizada, no volvió a intentar cruzar el mar griego. Jerjes, temiendo un bloqueo naval en el Helesponto, abandonó Grecia y regresó a Asia Menor, dejando a su general Mardonio con las fuerzas terrestres restantes. La batalla de Salamina fue, más que una victoria táctica, un golpe estratégico devastador. Cambió el curso de las guerras médicas y devolvió a Grecia la iniciativa en el conflicto. La victoria griega en Salamina tuvo un impacto inmediato. El dominio del mar Egeo pasó nuevamente a manos helenas. Las ciudades-estado aliadas, que hasta entonces se habían mantenido titubeantes o neutrales, comenzaron a sumar fuerzas al bando griego. Fue un punto de inflexión psicológico y estratégico. En el plano político, Atenas, devastada físicamente, emergió como el verdadero motor de la resistencia griega. La figura de Temístocles se consolidó como la del arquitecto de la victoria, aunque sus años posteriores estuvieran marcados por controversias y exilio. En el año siguiente, 479 a.C., las fuerzas griegas consolidaron la defensa en tierra firme, primero en la batalla de Platea, donde Mardonio fue derrotado y muerto, y luego en Mícale, donde la flota griega destruyó lo que quedaba de la armada persa en Asia Menor. A largo plazo, Salamina selló el destino de la invasión persa. No solo detuvo la expansión de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, sino que permitió la supervivencia del modelo político, social y cultural de las polis griegas. Sin esa victoria, el curso de la historia occidental habría sido radicalmente distinto.